Bendito por Dios. Qué bueno verles, hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente a todos. Es una bendición poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Y por el tema que quiero compartir hoy, o que continuaré hoy, es una continuación del tema de hace 8 días. Yo quisiera tener la potestad que Dios le dio a Josué de tener el tiempo, retrocederlo, para que no se llegue las 11 y diga, bueno, nos vamos. Un tema muy amplio. Ese tema es, como les decía, continuación del tema de la semana pasada. Recuerde que los días domingos por la mañana empezamos este tema o esta serie, Discipulado Dominical. La idea es que durante el año ir estudiando hasta donde nos alcance el tiempo las 52 doctrinas básicas de la Biblia. Básicas, pero que al mismo tiempo se convierten en la columna vertebral de toda la revelación bíblica. Y al menos el tema que tratamos la semana pasada sobre la salvación, pues nos va a llevar 3 domingos. Nos llevó el domingo pasado, nos va a llevar hoy y nos ocupará también dentro de 8 días. Dentro de 8 días hablaremos de los frutos de la salvación. De ahí usted y yo nos daremos cuenta a muchas cosas. Hoy quisiera hablar de este tema muy controversial para muchos: la seguridad de la salvación. Pero quisiera leerles un comentario que encontré en uno de las cosas que estaba leyendo, artículos que estaba leyendo, y dice, escúchelo bien: el que no está seguro de su salvación, lo más probable es que no está seguro de su conversión. Wow. Oiga usted, quien no está seguro de su salvación, lo más probable es que no está seguro de su conversión. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, la mayoría de teólogos lo dividen en 3 partes: la parte pasada o histórica de la salvación, la parte presente de la salvación y la parte futura o final de la salvación. Y precisamente leyendo un artículo sobre esto, lo que es el aspecto histórico de la salvación, fue que encontré esta frase, que se lo vuelvo a repetir: el que no está seguro de su salvación, lo más probable no está seguro de su conversión. ¿Por qué, mis hermanos? Lo vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a procurar dejar unos minutos. De repente hay alguna duda, alguna pregunta. Creo que el hermano diácono, no sé quién, está ahí preparado con el micrófono inalámbrico para que si alguno quiere comentar en su momento y sobre el tema que estamos tratando, y una pregunta nada más para cada quien o algún comentario, pues lo puedo hacer con toda libertad. Algunas preguntas más comunes en cuanto a este tema. Hay 3 que son las más comunes. Una es, algunos dicen y preguntan: desde el día que recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, ¿puedo estar seguro de mi salvación? Dicen algunos. Bueno, otra pregunta que muchos se hacen es: si cometo algún pecado en mi vida, ¿pierdo en ese momento mi salvación o mi comunión? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Otro dice, pregunta: si muero en cualquier momento, o el rapto de la iglesia, o es el rapto de la iglesia, y estoy en pecado habituado, ¿puedo estar seguro de mi salvación?
Tal vez usted a lo mejor le parece nueva esa frase, pecado habitual. ¿Qué es eso? Es aquel pecado que se ha convertido en un estilo de vida en nosotros. Es aquel pecado que lo hacemos todos los días, que lo practicamos a diario, que ha sido un hábito en nosotros. No lo dejamos por nada, ¿verdad? Cualquiera, sin describir uno en particular, pecado habitual. Y entonces algunos se preguntan eso, bueno, si muero en cualquier momento, o el rato de la iglesia es, si estoy en pecado habitual, ¿puedo estar seguro de mi salvación? Esa está muy buena, ¿verdad que sí? Y sin duda alguna nos hace pensar, y yo sé que ya ahí están los pensamientos volando de todo, ¿verdad? Sin duda alguna. Bueno, son tres preguntas que son las más comunes que hace la gente, ¿verdad? Una, si puedo estar seguro de mi salvación desde el día que me convertí. Dos, si peco, pierdo comunión o salvación. ¿Cuál de las dos? Y tres, bueno, si muero y estoy en pecado, pecado no confesado, pecado que ha sido un hábito en mi vida, o viene el rapto, estoy seguro de mi salvación, me voy con el Señor, me quedo, ¿qué pasó? Me voy al infierno. Son preguntas que la gente hace, preguntas muy interesantes, las cuales de manera implícita la iremos respondiendo a través de la enseñanza. Veamos ahora, en segundo lugar, la Biblia y lo que yo he titulado la seguridad de la salvación. Hablar de este tema es súper amplio. En un seminario es tema de un semestre, de un año. Pero aquí trataremos de tomar algunos versículos de la Biblia que he considerado muy puntuales para hablar de este tema. El primero es San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, vaya conmigo a la Biblia. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. San Juan capítulo 10, por favor, versículos 27 al 29. Quienes no vinieron la semana pasada, pues sin duda alguna van a estar un poco fuera de contexto de lo que estamos hablando, porque esto es continuación del tema anterior. San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Oiga, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El versículo 28, vuelvan a leer conmigo. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. De otra manera no sería vida eterna. Oiga bien, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hagámosle algunas preguntas a este texto. Una forma sencilla de estudiar la Biblia también es a través de preguntas. Primera pregunta: ¿qué es lo que se le ofrece a aquella persona que es oveja de Jesucristo, que es lo mismo que un cristiano o un seguidor de Cristo? Según el versículo 28, vida eterna. ¿Quién es el que da esa vida eterna? Es Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que está hablando ahí. Ahora la pregunta es: ¿puede terminar algo que es eterno? Porque si en un momento determinado termina, entonces ya deja de ser eterno y se convierte en algo temporal. ¿Puede terminar algo que es eterno? Por supuesto que no. Ya vieron las cabecitas ahí diciendo que no, y es cierto, ¿verdad? Lo que es eterno, lo que permanece para siempre es para siempre. Y mire usted el versículo 28, que Jesús dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Aún más, oiga bien, el tiempo del verbo dar, cuando Jesús dijo: yo les doy vida eterna,
escuche bien, según la gramática, es un verbo en tiempo presente continuo. Lo que nos enseña que la vida eterna comenzó desde el momento en que creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y se extiende para siempre, o sea, por toda la eternidad. Por eso es eterno. Y eso es lo que Jesús le da a sus seguidores. Y eso es lo que Jesús ofrece a sus ovejas: vida eterna. Muy bien, avanzamos. Sigamos haciéndole preguntas al texto. ¿Cuándo pereceremos? El mismo versículo 28 da la respuesta: y no perecerán jamás. Oiga bien, jamás. ¿Existirá algo o alguien que nos pueda arrebatar de la mano de Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Oiga bien lo que dice el versículo 28: ni nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea, en otras palabras, estamos seguros en las manos de Dios, porque en el 29 habla de que estamos en las manos de Dios, y en el 28 habla de que estamos en las manos de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo estamos seguros en las manos de Cristo y en las manos de Dios por toda la eternidad, y nadie nos puede arrebatar de su mano. Porque si alguien nos puede arrebatar de su mano, entonces quiere decir que es más poderoso que Dios. ¿Y será que hay alguien sobre todo el universo, sobre toda la creación conocida y no conocida, que puede ser mucho más poderoso que Dios? No lo hay. No lo hay, ¿verdad? Lo que quiere decir que en las manos del Señor estamos seguros. ¿Existirá algo o alguien que nos pueda arrebatar de la mano de Dios? Como dice el versículo 29. Mira el versículo 29, mi hermano, mi hermana. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie, absolutamente nadie. Usted y yo estamos seguros por toda la eternidad en las manos de Dios. Y esto es maravilloso, ¿sabe? Esto es maravilloso. Aún más, esta verdad bíblica era parte del fundamento que sostenía la fe de los cristianos perseguidos. Aquellos que eran torturados, amenazados de que si no renunciaban a su fe podían inclusive perder la vida. Juan Crisóstomo, oiga bien, dijo en una oportunidad a aquel lo amenazó de muerte y le dijo: no tenga pena, cuando quiera, más luego me manda con mi Señor. Interesante, ¿no? Más luego me manda con mi Dios, sin duda alguna. Ahora vamos a complementar este pasaje con Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Por favor, búsquelo en su Biblia. Búsquelo en su Biblia, por favor, porque para eso venimos y para eso traemos Biblia. No importa cómo la traiga, en su celular o de manera física, pero aquí nos acostumbramos todavía a accesar. Romanos 8, 35 al 39. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, a manera de pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Ojo esa expresión de Pablo. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué estaba seguro Pablo? ¿De qué estaba persuadido? ¿De qué estaba completamente convencido? ¿De qué estaba completamente persuadido? De tal manera que
si no va, ya si vaya sí, está complicado el asunto. ¿De qué estaba Pablo completamente seguro? ¿Saben? El original, en una traducción del original dice, por lo cual no tengo ni la menor duda. Eso quiere decir estar convencido. Y Pablo dijo, por lo cual estoy seguro, oiga bien, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y usted qué más queremos? Nada, absolutamente nada nos puede separar del Señor. Porque según San Juan 10, 29 y 30, usted y yo estamos seguros, de 28 y 29, perdón, seguros en las manos de Dios. Ahora, el versículo 27 de San Juan es claro, mis ovejas. La pregunta es, ¿nos consideramos ovejas del Señor? Ahí está la clave, ahí está el meollo del asunto. ¿Se considera usted oveja del Señor? ¿Se considera usted un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, un verdadero cristiano, una verdadera cristiana? ¿Está convencido usted que el día que confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal no fue el producto de las emociones, sino una convicción verdadera? Porque la convicción verdadera es lo que lleva a la verdadera conversión. Y de nuevo le vuelvo a recalcar, quien duda de su salvación, lo más probable es que no esté seguro de su conversión. Tremendo esto, mis hermanos. Tremendo. Otro pasaje de la Biblia, lo vamos a leer. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Estamos tomando algunos versículos claves para hablar de este tema sobre la seguridad de la salvación. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Aún más, leamos desde el versículo 11, Efesios 1, 11. Dice así, 1, 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído, ojo, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oiga, según el versículo 13, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Nos selló. Voy a preguntarle a mi hermano Henry Cartagena. Muy bien. Viene hermano Henry Cartagena, un ejemplo, y da un producto a crédito, donde le dejan una parte y le prometen pagar. Y él hace un documento que lo sella, le pone su sello a su empresa. Y después la otra persona, como que no mucho quiere pagar. La pregunta es, ¿le puede borrar el sello, hermano Henry, que ya impregnó ahí? Ese sello está ahí, indiferentemente de las circunstancias o las situaciones, ese sello está ahí. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? Oiga bien, bueno, ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Lo selló. Ahora, ¿cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? Mira el versículo 13. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, oiga bien, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio, y habiendo creído
confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Saben cómo le llamo yo a eso en palabras sencillas? El Espíritu Santo es el sello de garantía de que usted y yo pertenecemos a Dios para siempre, porque ese sello no se puede borrar, no se puede quitar. El sello en la antigüedad era símbolo de propiedad, de pertenencia. Representaba un derecho adquirido en base a un precio. Esto nos enseña que el Espíritu Santo es el sello de garantía que pertenecemos a Dios por toda la eternidad, en base al precio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos el versículo 14. Que Él las habla de nuestra herencia, hablando también de la vida eterna, hasta la posesión, hasta la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por cierto, ahí está ese sello, mi hermano, ahí está. Vamos a ver otro pasaje. Vaya conmigo a 1 de Juan 5, 10 al 12. 1 de Juan, mi hermano, mi hermana. 1 de Juan, capítulo número 5, versículo 10 al 12. 1 de Juan 5, 10 al 12. ¿Lo tienen? Búsquenlo en su Biblia. Muy bien, lo leemos. 1 de Juan 5, 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree al Hijo de Dios se ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, ¿cuál es ese testimonio? Versículo número 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, creer y saber, creer y saber, creer y saber. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Creer y saber. Lo que creemos trae convicción, conocimiento a nuestra vida. Ahí está claro. ¿Cuál es el testimonio que Dios da al cristiano? Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio. ¿Y quién es la garantía de ese testimonio? Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué es tener al Hijo? Es haberlo confesado, es haberlo recibido en nuestra vida por la fe como nuestro Señor y Salvador personal. Esto no es para aquel que dice yo creo en Dios y vive como le da la gana, no, porque dice la Biblia que aún los demonios creen y no por eso se van a ir al cielo. Esto es para verdaderos cristianos. Esto es para hombres y mujeres que están convencidos de su conversión, que el día que se arrepintieron de sus pecados y lo confesaron como su Señor y su Salvador personal, recibieron a Cristo en su corazón con toda la fe que tiene Jesús. A esos, para ellos es este mensaje: creer y confesar. El que confiesa, cree, sabe, está seguro. Ahora, mira el versículo 12, mi hermano, versículo 12. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida,
como su único y suficiente Salvador. Lo he dicho aquí infinidad de veces y lo voy a decir: puede tener iglesia, religión, buenas obras, mucha cultura, mucho dinero, un gran nombre, mucha fama, puede tener todo lo que quiera en esta vida y aún más de lo que pueda tener en esta vida, pero si no tiene a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal delante de Dios, no tiene nada, se acabó. Y como dicen ahí en las redes, se tenía que decir y se dijo. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo, mi hermano, mi hermano. Ahora, oiga bien, me llama la atención: testimonio. Testimonio proviene del término griego marturio, de donde se desprenden los términos martirio y sacrificio. Esto nos enseña que la vida eterna, ojo, está cimentada y garantizada para el cristiano en base al martirio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la garantía de nuestra salvación, mi hermano, en la obra de Cristo, en la eficacia de la obra de Cristo. Ahí está garantizada nuestra salvación, cuando nos apropiamos de la fe, por la fe, de esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Avanzamos aquí todavía un poquito más. En vida eterna, porque quien la ofrece es eterno, o sea, Dios. Dios es eterno. Y todo lo que Dios da tiene las características de Él, es eterna. En vida eterna, porque quien la provee es eterno, Cristo. En vida eterna, porque quien pagó por ella hizo el sacrificio perfecto, Cristo. En vida eterna, porque quien la garantiza es el libro perfecto, la Biblia, la palabra de Dios, la boca de Dios revelada al ser humano. Y en vida eterna, porque depende de la gracia de Dios y no de los méritos o las acciones humanas. Miren, por ejemplo, un pasaje muy conocido, Efesios 2. Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Como tenemos un poquito de tiempo, leamos 2, del 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o del juicio de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no
para que nadie se engrandezca, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el versículo 8 lo dice claro: por gracia somos salvos. La salvación es la manifestación de la gracia de Dios a nuestra vida. Alguien dijo por ahí que la salvación es la excelencia absoluta de la gracia de Dios a favor del ser humano. Porque no hay nada más grande que la salvación. No hay nada más grande. De todas las bendiciones que usted y yo hemos recibido y recibimos a diario, la más grande ha sido la salvación de nuestra alma. Ahora, por gracia soy salvo, dice, por medio de la fe. Y Gálatas 3:26 dice: mas vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que ahí habla de la fe en Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora sigue diciendo 2:8 de Efesios: y esto no de vosotros. En otra versión dice: y esto no es acción de ustedes, es don, es dádiva, es regalo, es acción, es misericordia, es amor, es compasión, es ternura de Dios para ustedes. No por obras, no por acciones humanas, para que nadie se gloríe, para que nadie se sienta grande. Aquel día cuando usted y yo estemos en la presencia del Señor, ya sea por la muerte, ya sea porque Cristo venga por su iglesia, definitivamente no podremos decir: porque me porté bien, porque ayudé mucho, porque no hice esto, no hice lo otro, porque sí busqué el bien de los demás. No por obras, no por obras, no por acciones humanas, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A la luz de la Biblia, las acciones humanas no son requisito para ser salvos, si no fuera por gracia ni por fe, fuera por obras. Las buenas acciones humanas son el testimonio o el resultado de haber sido salvo. Eso es diferente. Aún más, el versículo número 10 de Efesios 2, cuando dice: porque somos hechura suya. ¿Saben que en el original la palabra hechura quiere decir rediseñados, reestructurados? Es como si Dios, y quienes son ingenieros aquí me van a entender, es como si Dios, el día que creímos en Cristo, hizo una reingeniería en nosotros para darnos la capacidad de poder hacer lo bueno como fruto de nuestra fe. Me gusta mucho este pensamiento. Me gusta mucho. Lo puedo leer conmigo a la cuenta de 3. Y qué bonito que ya están las 3 pantallas. Mira, decir, no importa dónde se siente usted, ahí mira. Ahí me gusta ver para allá. A ver, a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3. Vuelvo a leer. 1, 2 y 3. Sin duda alguna. Como les digo, quienes no vinieron hace 8 días están un poco fuera de contexto porque hablamos de los versículos. Por ejemplo, Mateo 24:13, que se usa mucho, ¿verdad?, para decir que el que no persevere hasta el fin, ese no será salvo. Cuando ahí habla de perseverar hasta en el tiempo de la tribulación, ¿fin de qué? Fin de la tribulación. ¿Salvo de qué? Salvo o librado de no ser exterminado por Cristo cuando venga en su segunda venida al final
al final de la gran tribulación. No está hablando de salvación del alma, para nada, para nada. Bueno, abrimos el espacio, unos 10 minutos, cabal. Si en 10 minutos, si alguno quiere opinar sobre esto, tiene alguna duda, tiene algún comentario, tiene alguna gratitud, inclusive puede ser que alguno diga: yo alabo al Señor por la salvación, bien alabado. Dentro de 8 días ya veremos el tema, los frutos de la salvación, y ahí sí vamos a ver muchas cosas, cómo debe ser el proceder, el vivir, el actuar de aquel que verdaderamente es salvo. ¿Puede vivir como vive el mundo o tiene que vivir diferente? Lo veremos la próxima semana. Quien guste, levanta la mano. Ahí está el hermano Carlitos Florian con el micrófono. Hermana Cori. Ahorita le va a llegar el micrófono. Habilita que le da la prico, por favor, hermana Sharif. Ahorita va a estar. Ahí está. Interesante el tema. Yo he escuchado muchas veces que por ahí algún tipo de comentario donde dicen que si la salvación no se pierde, entonces que no importa cómo yo viva, me puedo ir al mundo. Igual me voy al cielo. Me voy al mundo a pecar y como no se pierde mi salvación, entonces igual me salvo. O sea, igual soy salva. Yo he escuchado mucho este comentario. Sería bueno que explicara un poquito sobre eso, porque puede ser que eso tenga en la mente de más de alguien aquí entre nosotros, la verdad que como mi salvación está segura en Cristo, entonces puedo vivir a mi manera. Fíjese que no voy a explicar nada. Mejor voy a dejar que la Biblia lo explique. Distinto, ¿no? Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Ahí está la respuesta. Mateo 7, 15 al 20. Búsquelo en su mente. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué va a seguir diciendo 16? Por sus frutos los conoceréis. Y surge un interrogante: ¿acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, y esa es la conclusión de lo que viene diciendo aquí Jesús: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. O sea, yo escuché, bueno, esto lo he escuchado infinidad de veces, ya de 27 años de ministerio, pero escuché que unos hermanos por ahí lo dijeron, y yo dije: qué raro esto, porque ¿cómo voy a decir yo que ya que la salvación no se pierde, pues voy, me doy la grande en el mundo y hago todo lo que sea, que a fin de cuentas al mismo cielo me voy? O sea, ese es un pensamiento carnal. Ese es un pensamiento de aquel que sin duda alguna, perdone la figura o el ejemplo, que sin duda alguna estaba como el pueblo de Israel, que en el cuerpo estaba en el desierto, camino a la tierra prometida, pero en su mente, en su corazón debe estar en el Egipto, pensando en la cebolla y pensando en todo, a pesar de que allá eran martirizados. Ese creyente con lo que demuestra es que solamente el cuerpo está aquí en la iglesia, pero
pero su alma, su corazón, sus deseos, sus anhelos, quisiera estarse, perdone la expresión, revolcándose en el mundo y en el pecado. No. Por sus frutos se conoce. Por sus frutos, por sus frutos. Y yo dije, qué raro. ¿Por qué si mi salvación está garantizada? Si nada, ni la muerte ni nada me separa de Dios. En lugar de decir que me voy al mundo, mejor me voy a la China, me voy a la India, me voy a Rusia, a algún lugar a predicar la palabra, y si me muero, si me matan, si me martirizan, igual al cielo me voy. Eso sería lo correcto. ¿Por qué no es? ¿Por qué no pensar de manera positiva? ¿Por qué necesariamente irnos al mundo? ¿Por qué? Por la poca oración, la poca palabra, el poco compromiso y la poca convicción que hay en esa persona. Jamás. Un verdadero cristiano jamás haría eso. Un verdadero cristiano más bien sirve al Señor con más gratitud. Se compromete con Dios con más gratitud. Se mete más en la obra de Dios con más gratitud, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y busca más de Dios con más gratitud. En gratitud por la obra maravillosa que Dios le da. Por sus frutos se conoce. Árbol malo no para frutos buenos, ni árbol bueno para frutos malos. Para nada. Para nada. Y hay un pasaje aquí que lo dice más claro todavía. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 17 hasta el 32. Todavía tenemos 5 minutitos, caballeros. Pablo, en el contexto de la nueva vida en Cristo, dijo: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad, si ya de veras le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, siga igual, vaya, te vayas en el pecado, no, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, vulgar, de doble sentido salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos con esto? Con esto, para cerrar la Biblia, cerrar la computadora y que les vaya bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No, hombre. Eso decir que como el Salvador se pierde, entonces hago lo que quiero y vivo como quiero, a fin de cuentas, al mismo siendo porque está más engañado que el diablo. Esa es la verdad, está más engañado que el diablo.
Porque un verdadero cristiano no hace eso. Un verdadero cristiano consagra su vida a Dios, se compromete con Dios, busca a Dios, agradece a Dios, glorifica a Dios, vive diferente, vive diferente. Y él sabe que su salvación está garantizada en Cristo. No lucha por su salvación, más bien disfrute su salvación, goce su salvación, amando a Dios, honrando a Dios, sirviendo a Dios, viviendo para Él, glorificándole en todo, testificando de Él. Eso es disfrutar la salvación. Bueno, se nos fue la hora. Muy bien. Hay un comentario ahí, pregúntanos. Yo creo que debemos estudiar la Biblia ya, pastor. Ya lo dijo todo usted. Gracias. Creo que lo que usted dijo cierra el debate que por muchos años se ha intentado dejar claro, no solo en las clases, sino que también en la doctrina de una verdadera iglesia. No es de toda la salvación, pastor. Yo creo que el tema que debemos de reforzar y todos los días nosotros estar convencidos es que si somos o no somos hijos de Dios. Así de sencillo. Si somos verdaderos hijos de Dios, por nuestros frutos lo van a conocer. Yo creo que ese es el verdadero desafío que nosotros tenemos todos los días. No solo estar viviendo en gratitud porque Él nos amó primero, sino ser de testimonio y de luz donde estemos. Porque así como la hermana Cori decía que es el gran debate, existen muchos debates a nivel de iglesia centroamericana, y es porque si somos salvos no damos los verdaderos frutos que como iglesia centroamericana debemos de dar. Y es porque muchas veces nuestro testimonio no va acorde con nuestras palabras. No hay oración, no hay palabras. Y cuando decimos que debemos de mantener nuestro testimonio donde sea que andemos, hermano, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, en la iglesia, en cualquier lugar, en otro país, hermano, muchas veces entra el debate, porque se cree que como yo digo ser cristiano, puedo vivir como quiera. Yo creo que el mayor desafío para nosotros y el mayor reto es tener una relación viva y continua con el Señor. Porque si somos verdaderos hijos, esos temas no los deberíamos ni siquiera de estar hablando en la iglesia, porque estaríamos convencidos de nuestra salvación. Así es que yo de verdad, no solo le felicito por ser un instrumento utilizado por Dios, porque aquí el que ha hablado es Dios a través de su palabra, y qué bueno, hermano, que podamos hablar abiertamente y desafiarnos a todos nosotros que si queremos servir en la iglesia, nuestro testimonio tiene que hablar primero. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no se conocen ustedes a ustedes mismos? O examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no se conocen ustedes? Cada quien sabe cómo está delante del Señor. Oremos. Padre, muchísimas gracias por este estudio. Continuaremos el próximo domingo hablando de los frutos de la salvación. Pedimos, mi Señor, que esto edifique, fortalezca y también haga sólida nuestra fe, nuestra confianza en ti. Y que esto, mi Señor, que hemos hablado hoy, que hemos aprendido a la luz de tu palabra, sirva para que haya más gratitud en nuestro corazón por esa salvación tan grande. Y nos ayude a amarte, a seguirte, a servirte, a honrarte, a vivir en obediencia, en pureza, en santidad, a dar un buen testimonio entre otros, a demostrar que realmente aquel que tiene a Cristo en su corazón es una nueva criatura. Ayúdanos para que nuestros frutos en todo lugar, como decía el hermano Dani, en la iglesia, en la casa, en la calle, en la oficina, en la empresa, en el trabajo, en el negocio, en el colegio, donde sea, sean frutos dignos de un verdadero cristiano. Lleva a tu pueblo con paz y bendición, y pido para que esta semana bendigas el trabajo, el negocio, la empresa, el oficio, el arte, la profesión, la venta, el estudio, el trabajo en el campo, todo aquello en lo que tu pueblo emprenda la vida, tenga el sello de la bendición tuya, que se cumpla tu
cuando dice bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito si sales y bendito si entras. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Buen inicio de semana, buen domingo, buen provecho. Que Dios los bendiga a todos. Amén y buena noche. Para allá voy ahorita.